Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Mi nombre es Ricardo, esto es Jugones Deluxe y os voy a enseñar muy rápido cómo se monta esta expansión Crisis para Terraforming Mars Expedicionares. Aquí encima de la mesa tenemos algunos componentes de la antigua y de la nueva. Lo primero que vais a ver es que estos son los tableros con los que jugamos en la Expedicionares normal. ¿De acuerdo? Lo podéis ver perfectamente. Era un tablerito normal. Y ahora tenemos un nuevo tablero para jugar en modo crisis. ¿Por qué? Porque mientras en el tablero normal nosotros terraformábamos, aquí vamos a hacer, el objetivo es lo contrario, evitar, ya empezamos con Marte terraformada y tenemos que evitar que se pierda esa terraformación. Como podéis ver, es exactamente igual, con la excepción de que aquí abajo tenéis unos valores. ¿De acuerdo? Los estáis viendo. Tenéis unos valores que nos indican la terraformación de las losetas, en qué momento entra en crisis. Y aquí, en el otro lado, mientras aquí no había nada, aquí digamos que es una versión resumida mucho más sencilla de lo que necesitamos, que simplemente vamos a necesitar nuestros tracks de temperatura y oxígeno, nuestro track de puntuación y nuestras losetas, y aquí este valor de crisis de terraformación. Por lo tanto, si vamos a jugar esta expansión, lo que vamos a hacer es sacar fuera este y vamos a jugar con este de aquí. Vale. Y a este tablero le vamos a sumar este otro tablero. ¿Qué tiene este tablero? Este tablero tiene aquí para poner puntos de victoria, aquí nos dice los pasos, las nuevas fases de esta expansión. Esto es todo lo que vais a hacer. ¿Vale? No es que estos pasos se añadan a lo que existe, sino que aquí ya está. Planificación y resolución de fases. Aquí ya están los pasos antiguos. Por lo tanto, esto lo colocaréis así, ¿vale? Para que tengáis aquí vosotros vuestros dos tableritos. Esto que habéis visto lo tenéis también en estas cartas, ¿vale? Paso de crisis, tal, y además en estas cartas tenéis aquí durante la partida qué pasa si sucede todo esto, lo que tenéis que hacer en el caso de que no lo habéis hecho antes. ¿Por qué? Porque, y esto es lo primero, hay que quitar ciertas cartas de los proyectos. Las cartas de los proyectos son las cartas normales con las que se juega Terraforming Mars. Nosotros ya lo hemos quitado aquí. Para jugar con Crisis tenéis que quitar todas aquellas cartas que hagan referencia a valores de temperatura, oxígeno y losetas de océano. ¿Qué significa? Que mientras nosotros todas estas cartas en el Terraforming normal nos decía solamente la puedes usar si los valores están, por ejemplo en este caso, si la temperatura está en púrpura, solamente puedes bajar esta carta. Todas estas cartas que tienen valores se sacan fuera, porque claro, estos valores al comienzo del juego ya están arriba de todo. Por lo tanto, las dejaremos fuera. No hay cartas nuevas de proyecto. Dejamos fuera estas cartas y otras 3 cartas de proyecto que vienen especificadas en Crisis, que se llaman tecnología de adaptación, bioma conservado y diseño exclusivo. Lo tenéis en el manual, ¿vale? Entonces tenéis que sacar todas las cartas de proyecto que hagan referencia a esto y esas 3 cartas. Esto va fuera también. Bueno, el manual no, el manual se queda, esto va fuera. Igualmente aquí ya te está diciendo, en esta carta de ayuda, que durante la partida, si te sale alguna de las cartas que tienen las condiciones de oxígeno, temperatura u océano, las saques de fuera del juego y robes una nueva. Que cualquier carta que haga referencia a hitos, que esto es la expansión, la segunda expansión, la expansión que se llama, ahora no me acuerdo, descubrimiento, eso es, la expansión descubrimiento. Si vas a jugar con la expansión descubrimiento, también cualquier carta que haga referencia a hitos la sacas. Y que estas 3 cartas, tecnología, adaptación, bioma conservado y diseño exclusivo, las saques. Simplemente porque lo que te está diciendo es que si no quieres hacer toda esa preparación, puedes dejar todas las cartas del juego y si te aparece algo de esto, lo obvias, lo sacas fuera y sacas otra carta. ¿Vale? Esas son las cartas de referencia. Además tenemos unas nuevas losetas de océano. Vamos a sacar todo esto aquí y os enseño lo que es esto. Esto es todo lo que trae nuevo en esta expansión. ¿Vale? Bien, las losetas de océano. Antes las colocábamos así.
porque así es como comenzaba Marte, sin terraformar. Ahora vamos a hacerlo al revés, las vamos a colocar ya terraformado, o sea, con el océano a la vista. Ya hemos terraformado Marte y por lo tanto empezamos con el océano a la vista. No son las mismas losetas del juego original. Esto lo tenéis que tener claro, ¿eh? Son otras losetas diferentes, porque esas losetas hacen solamente, los beneficios serán cartas, plantas y dinero, ¿vale? Como podéis ver aquí, tengo las del juego original. Aquí solamente se añaden estas de esta expansión. Luego tenemos estas 3 fichas que lo que hacen referencia es a una condición de temperatura, océano y oxígeno. ¿Qué pasa si estamos en amarillo y qué pasa si estamos en rojo? Pues cuando lleguemos a estos hay un momento que nos dice, pon en juego fichas de detrimento según los parámetros, pues miraremos. Si estamos en un color, pues la sacaremos y será una condición durante el juego. Al principio del juego, pues como estamos todo arriba, pues no tendremos que estas fichas ponerlas en juego. Luego tenemos esto que son las fichas de crisis y esto que son los puntos de victoria. Ojo, aquí sí que contamos puntos de victoria, porque los necesitaremos para el dinero. Lo que no contamos son aquellas cartas que nos den puntos de victoria inmediatos. Lo que haremos será coger estas fichas y las dejaremos aquí en el banco de los puntos de victoria. Bueno, es esto. Vale, ahora que vamos, aquí hay una cosa nueva. Nosotros tenemos nuestras propias cartas de fase. Vale, pues ahora tenemos las cartas de fase del automa, que podéis ver que son unas cartas de fase como las antiguas. Vale, además nosotros tendremos las nuestras, pero aquí dice cartas de crisis del automa. Esto nosotros lo dejamos aquí. Luego tenemos cartas de crisis de 2 jugadores. Vale. ¿Qué significa? Nosotros ya hemos separado las cartas de crisis. Aquí veis que abajo pone un 2 jugadores. Nosotros tenemos todas las cartas de crisis para 2 jugadores. ¿De acuerdo? Hay cartas de crisis de 3 y cartas de crisis de 4. Pues si sois 4 añadís las de 4, si sois 3 añadís las de 3. Se añaden a estas, ¿vale? Nosotros las tenemos separadas. Ahora os explicaré cómo se monta el mazo de crisis. Además tenemos 4 cartas de crisis de nivel 0, que es una especie de lore, que es qué es lo que va a suceder. Y luego las corporaciones, ¿de acuerdo? Nosotros las hemos añadido a las que existen, es lo que te dice el manual, pero tienes algunas corporaciones que son solamente, hacen efecto si estás en modo crisis. Por ejemplo, comienza con 30 millones, solo se usa si juegas en modo crisis y tiene una acción. Como os acordáis, en Terraforming Mars las corporaciones las tenemos desde el principio de la partida y lo que nos dan es pues un beneficio y un dinero inicial. Pues bueno, tenemos aquí en este juego, tenemos 4, en esta expansión, 4 corporaciones que añadiremos a las corporaciones existentes. Luego tendremos nuestras cartas de fase, como ya las conocéis. Las cartas de fase con el dorso del color del jugador. Esto no cambia. Se añadirán. Y luego tenemos las cartas de proyecto. Todas las cartas de proyecto a las que hemos sacado las cartas que indicaban. Con eso ya podemos empezar a jugar. Es así de sencillo. Bien, vamos a ver el manual. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el tablero central. Ya está. Colocar un cubo transparente. Esto es igual que el otro Terraforming Mars. Tendremos que colocar un cubo transparente, pero mientras en Terraforming Mars se colocaban en la parte inferior para subir la temperatura del oxígeno, aquí lo colocaremos en la parte superior. Ya está totalmente terraformado. ¿Vale? Coloca las losetas de océano con la cara naranja hacia abajo, tenemos que ver el océano. Esto también es al revés que en el Terraforming Mars. Expedición Ares, nosotros empezábamos con las losetas volteadas a modo de planeta. Aquí ya está todo terraformado, tenemos el oxígeno, tenemos todo el mar hecho. Es como si hubiésemos acabado la otra partida, para entendernos. Vale, antes de dejar, retira las cartas, etcétera, ya las hemos hecho. Separa las cartas de crisis por el número de jugador, ya lo hemos hecho. Ordena las cartas según el nivel. Y ahora aquí sí que es importante y os voy a enseñar cómo se crea el mazo de crisis. Lo primero que dice es que tenemos que colocar abajo todas las cartas de nivel 5. ¿Vale? Que pongan 2 jugadores, evidentemente, porque vamos a jugar a 2 jugadores. Tenemos 3 cartas de nivel 5. Las barajamos y estas cartas van abajo de todo. Luego tenemos una carta de nivel 4. La dejamos a continuación. Luego nos dice el manual que lo que tenemos que hacer es barajar todas las cartas de nivel 3 y devolver a la caja 2. Por lo tanto, cogeremos todas las cartas de nivel 3 para 2 jugadores. Las barajaremos.
sacaremos del juego 2 y el resto vendrán al mazo. Estas 2 se quedan fuera del juego. Luego nos dice que repetiremos esto con las cartas de nivel 2, devolviendo a la caja 2 cartas. Y con la carta de nivel 1, devolviendo a la caja una carta. Por lo tanto, cogemos las cartas de nivel 2, que lo tenéis marcado aquí abajo, se barajan, devolvemos 2 cartas y lo colocamos encima. Colocamos las cartas de nivel 1, barajamos, devolvemos una y lo colocamos aquí encima. Y por lo tanto aquí ya tenemos nuestro mazo con cartas de nivel 5, 4, 3, 2 y 1. Porque este mazo, claro, es un mazo progresivo, cada vez es más complejo. Bien, ya tenemos nuestro mazo montado. Luego dice, coloca las 3 losetas de detrimento en el suministro junto al tablero, son estas de aquí. Pon las fichas de crisis y las fichas de puntos de victoria junto al tablero, aquí las tenéis. Antes de repetir las cartas de corporación, retira la corporación Inventrix, ¿vale? Es otra cosa que tenéis que hacer de las corporaciones. Luego baraja las demás junto con las 4 cartas de corporación incluidas en esta expansión, ¿vale? Nosotros las primeras partidas, evidentemente, lo que hemos hecho es jugar con estas cartas directamente, con las nuevas cartas, porque es más divertido. Pero lo que te está diciendo es, quita Inventrix, mete las 4 nuevas de corporación de crisis, barájalas todas y las que te salgan. En partidas, 2-4 jugadores, coloca todas las cartas sobre la mesa y devuelve las cartas del solitario en crisis. Vale, esto lo que nos está diciendo es que cojamos solamente las cartas de partidas de 2-4 jugadores. De 2, 3 y 4. ¿Cómo lo sabremos? Porque estas cartas, aquí abajo pone, con 2 jugadores, con 3 o 4 jugadores. Mientras que las otras cartas son del solitario, que es diferente. Con esto ya tenemos montado nuestro digamos, nuestro tablero central, ¿vale? Claro, evidentemente, ahora tenemos que montar nuestro tablero personal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro tablero de jugador, al que le vamos a colocar nuestras cartitas aquí. Como siempre, cogeremos de los proyectos el que nos haya tocado. Voy a coger uno al azar. Vale, he cogido, perdón, de proyectos, de corporaciones. He cogido esta corporación al azar. Dice, comienza la producción con 1 millón de... Con 1 millón de producción. O sea, voy a coger un color, perdonad. Comienza con 1 millón de producción. Esto es aquí. El resto está en 0. Esto es el setup normal, ¿eh? O sea, esto no es diferente en crisis. Sencillamente lo que estáis haciendo estoy haciendo el setup del tablero de juego. Y 40 millones. Solo se usa si juegas en el modo crisis. Bueno, nos ha tocado una de crisis, curiosamente. ¿Vale? 40 millones y es un evento. Cada vez que retires una ficha de crisis en juego, durante el paso de resolución de fases obtén 2 millones. Vale, el resto es lo mismo y el resto es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto, con las losetas, no lo vamos a utilizar. Dejamos el dinero aquí. Sacamos estas cartas que ya no las vamos a utilizar y vamos a empezar a jugar. ¿Cómo funciona este juego? Este juego funciona exactamente igual que el Terraforming Mars Expedicionaries, con la única diferencia de que nosotros vamos a intentar acabar este mazo completo, el mazo de crisis. Llegará un momento en que cuando lleguemos a las cartas de fase 5, en ese momento ya nos dirá, ya se han acabado todas las fases de crisis, ahora lo que te voy a hacer es que tienes 4 fases para acabar de volver a terraformar Marte entero. O sea, nuestro objetivo es acabar con todos los valores a tope cuando lleguemos a esa fase 4, cuando acabe la fase 4 y lleguemos a la fase 5, ¿de acuerdo? La fase 4, simplemente fase 3, fase 2, aquí están las de fase 4, tenemos fase 5, aquí está, tenemos las 3 cartas de fase 5 que nos dice, simplemente son diferentes que el resto de cartas, como podéis ver, pues en la fase 4 nos dice incrementa tal, tal y pascual, y a partir de aquí ya tenemos que hacer lo contrario, o sea, tenemos que intentar volver a terraformar todo lo que nos ha quitado la terraformación, ¿vale? Igualmente no os preocupéis porque el objetivo siempre va a ser tener los valores más altos, porque cuando empiecen a bajar los valores empezáis a perderos. Entonces, ¿cómo funciona el juego? El juego funciona en 4 pasos por ronda. Como siempre, empezamos con 8 cartas en nuestra mano. Vale. ¿Y cómo se juega Terraforming Mars con esa expansión crisis? Pues es bien sencillo. Aquí lo tenéis explicado. Lo primero que hacemos es poner en juego fichas de detrimento según los parámetros.
Esto significa que si alguno de esos parámetros está en amarillo o rojo, o los de los océanos, tenemos que coger una ficha de estas y colocarla en juego. Si está en amarillo, por la cara amarilla; si está en rojo, por la cara en rojo. Y lo mismo cuando dice pone en juego fichas de detrimento es, si en este punto, antes, durante la partida, estábamos así, habíamos conseguido una ficha, en este caso de temperatura amarilla, y durante esta ronda hemos conseguido volver al blanco, cuando dice pone en juego fichas de detrimento, lo que hacemos es eliminar esta condición. ¿De acuerdo? Entonces lo que estaremos haciendo en este primer paso es chequear los parámetros. Si cualquiera de los tres está en amarillo o en rojo, pondremos o sacaremos fichas y ya está. Estas fichas tienen unos efectos durante toda la partida. Como podréis pensar, efectos amarillos son malos y los rojos serán muy malos. Lo siguiente que haremos será resolver los efectos persistentes de las fichas de crisis en juego. Ahora mismo no tenemos fichas de crisis, no tenemos cartas de crisis, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso no haremos nada en la primera ronda. En la siguiente ronda, pues robaremos una carta de crisis y resolveremos cualquier efecto inmediato. Estas son las cartas de crisis. Y eso es muy sencillo. Ese es el efecto persistente, que es el efecto que en el paso B tendríamos que resolver si no hubiésemos podido resolver esta carta. O sea, sacarla del juego durante nuestro turno. Lo siguiente es esto de aquí en medio, que eso es inmediatamente esto. En cuanto damos la vuelta a la carta, inmediatamente hacemos esto, que dice, cada jugador roba una carta y reduce en una el oxígeno. Pues reduciríamos en una el oxígeno y robaríamos una carta. Y esa es la condición para poder quitar esta carta. Y dice, juego una carta azul para retirar una ficha de crisis. Como podéis ver, aquí pone un 3, tendremos que poner 3 fichas de crisis. Por lo tanto, durante este turno, para poder retirar esta carta antes de que acabe el turno, necesitaremos jugar 3 cartas azules. ¿Se pueden jugar 3 cartas azules? Sí, sabéis que se pueden jugar 3 cartas azules. Porque la fase de jugar cartas azules o rojas, que es la construcción, si eres tú quien la has sacado, te permitirá jugar una carta azul o roja y una segunda carta azul o roja, o bien robar. Por lo tanto, un jugador jugará una carta azul y el otro podrá jugar 2. Entonces sí que podremos jugar 3 cartas azules en un turno. En cuanto cada vez que jugamos una de esas cartas, inmediatamente retiramos una de estas fichas. ¿Vale? Y esto es lo que significa jugar robar una carta de crisis y resolver el efecto inmediato. Luego robaremos una carta de la mano del automa. Esto lo que haremos es pim, 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 y robaremos una carta, que será, en este caso, construcción, fijaos. Luego haremos la resolución de las fases. ¿Qué significa? Cada jugador sacará una de sus fases. Acordaos cómo funcionaba este Terraforming Mars. La fase que hemos sacado en la ronda anterior no podemos repetirla, y por lo tanto en esta primera ronda podemos coger cualquiera. Podemos coger la suya también, no hay ningún problema. Pero ojo, nos dice, con 2 jugadores resuelve esta fase además de las fases que elijan los jugadores en esta ronda. Por lo tanto, podremos jugar nuestra carta y si somos quienes la ha sacado, podremos sacar 2 cartas azules. Imaginemos que en este caso la necesitamos para sacar 2 cartas azules. Pues la pondremos aquí y el otro jugador, imaginemos, que ha sacado esta. Pues ya sabéis cómo funciona este Terraforming Mars. Primero se hace la fase 1 y luego se resuelve la fase 2. En este caso estamos resolviendo fases, es igual. Cuando acaba, acordaos, nuestras fases, cuando acaban ya las fases de hacer todo lo que tengamos que hacer, nuestras fases, acordaos que la fase que hemos utilizado no la podemos volver a utilizar en la siguiente ronda, solamente podremos utilizar una de las siguientes 4 cartas, mientras que el automa, al acabar, se mezclarán sus cartas y puede salir la misma o salir cualquier otra. Cuando hemos resuelto las fases, cuando hemos jugado y hemos resuelto las fases, podemos gastar 2 puntos de victoria para retirar una ficha de crisis tantas veces como queramos. O sea, aquí tendríamos 2 fichas de crisis, podríamos utilizar estos puntos de victoria. Claro, ahora no tenemos puntos de victoria. Ahora os explicaré cómo se ganan los puntos de victoria. No confundir con los puntos de victoria que hay en este track, ¿eh? En este caso empezarían 5. Estos puntos de victoria que hay en este track los vamos a ganar cuando, igual que en el otro, subamos la temperatura, volteemos una loseta de océano o subamos el oxígeno. ¿Para qué nos servirían esos puntos de victoria? Simplemente para ganar más millones en cada fase. Acordaos que en la fase de producción ganamos el dinero que tengamos en este track más el dinero, que en este caso si estamos en nivel 9 ganaremos 9 megacréditos. ¿De acuerdo? Eso funciona exactamente igual que el otro. Pero solamente servirá para eso. Y también porque hay algunas cartas que nos dicen que si queremos jugarla tenemos que bajar un punto de victoria. ¿Pero qué son estos puntos de victoria y cómo se ganan? Muy fácil. Vosotros en Terraforming Mars
Expedición Ares, tenéis algunas cartas que pone aquí un +1, -1. O un +2, -2, vamos a ver si aquí, un 1. Si bajáis esta carta, en Expedición Ares, lo que te dice es que al final de la partida tú chequeas todas las cartas que tienes con esas condiciones de puntos de victoria y subes tantos puntos de victoria como correspondan. En este caso, cuando saquemos una de estas cartas, no subiremos estos puntos de victoria, sino que cogeremos un punto de victoria de estos y lo colocaremos aquí. Y esa es la manera de ganar puntos de victoria de estos para conseguir poder tener aquí puntos de victoria que nos ayuden también a retirar las fichas de crisis. Otra de las cosas que nos dice es que cuando jugamos cartas con microbios, ¿vale? Por ejemplo, esta carta que nos dice, a final de la condición de la partida, un punto de victoria por cada 2 recursos de ciencia sobre esta carta. Cada vez que añade una temperatura, añade un recurso. Esta es de las típicas que nosotros vamos añadiendo cubitos y al final de la partida, en la otra partida diríamos, ¿cuántos cubitos tenemos al final de la partida? 3, ¿qué nos dice? Cada 2 un punto de victoria, pues esta carta sería un punto de victoria. Ahora aquí en este terraforming, ¿vale? Nosotros igualmente la tenemos bajada y en el momento que ya cumplamos la primera condición, que son por cada 2 recursos tenemos un punto de victoria, quitaremos los recursos y añadiremos un punto de victoria aquí. Es así de sencillo. Estas cartas que tienen puntos de victoria a final de la partida son las que nos van a otorgar esos puntos de victoria inmediatos. Claro, hay bastantes más. ¿Por qué? Porque hemos sacado las de temperatura y tal, con lo que aquí nos han quedado bastantes más cartas de puntos de victoria. Así es como se consiguen esos puntos de victoria. Entonces, ¿esto qué sería? En el paso final podemos gastar 2 puntos de victoria para retirar una ficha de crisis. En este caso gastaríamos estos 2 puntos de victoria, retiraríamos esta ficha de crisis y ya está. ¿Qué haríamos? Pues nada, está, hemos acabado nuestro turno, hemos bajado nuestras cartas, hemos hecho todo, que igual que el terraforming normal. ¿Vale? Siguiente paso. Volvemos a mirar fichas de detrimento. Estamos en blanco y los océanos estamos en blanco. No tenemos que sacar ninguna de estas. Resuelve los efectos persistentes de la crisis en juego. Como esta carta no la hemos podido sacar, tenemos que hacer los efectos persistentes. Y en este caso el persistente, si os fijáis, es esto. Para sacar esta carta tenemos que quitar todas las fichas de crisis de aquí. Si no, estas cartas se van acumulando ronda a ronda y se van a quedar. Y en este caso el efecto persistente es darle la vuelta a una loseta de océano y bajar en una la temperatura. Bueno, eso se quedaría aquí y evidentemente tenemos que robar otra carta y volver a seguir. Hacemos el efecto inmediato, que es cada jugador puede dar una carta de su mano a otro jugador y reduce en 1 la temperatura. Ya estamos llegando, ¿vale? Y esta carta se quedaría aquí con 2 fichas de crisis. La voy a dejar aquí para que lo veáis. Claro, en esta mano ya tendríamos esto, este es un juego que cada vez se nos va a ir acumulando más cartas aquí con fichas de crisis. Tenemos que ser muy inteligentes de ir ganando fichas de estas para poder desbloquear y quitar fichas de crisis al final de la ronda, o bien sencillamente cumpliendo la condición. En este caso, pues para quitar fichas de crisis de aquí, lo que tenemos que hacer es jugar una carta con un símbolo de edificio para retirar una ficha de crisis. Pues si jugamos una carta con un símbolo de edificio, pues ya está, ya retiraríamos una ficha de crisis. Y así vamos jugando. Si llega un momento en que, bueno, estas son las cartas de crisis, las dejaré aquí, estas serían las cartas de mi mano, estas serían las cartas que se han quedado aquí, estas serían las cartas de fase. Como podéis ver, es muy sencillo el juego. ¿Cuándo se pierde? Cuando cualquiera de estos marcadores entre en morado, inmediatamente acaba la partida. Siempre tenemos que mantener temperatura, océanos y oxígeno siempre por encima, en rojo o en amarillo. En cuanto entra automáticamente, moriríamos. Pero ojo, moriríamos al principio del siguiente turno. ¿Qué significa esto? Esto significa que perdemos al inicio de la siguiente ronda, con lo que esa ronda todavía tendríamos tiempo para seguir jugando y poder empezar la ronda en rojo. Entonces no moriríamos. O sea, sencillamente acaba cuando entra en morado, pero en el paso de crisis. Pone en juego fichas de detrimento, resuelve los efectos persistentes. O sea, en este momento, nosotros si en alguna carta o alguna condición de crisis nos hace bajar, pero con alguna de las cartas podemos volver a subir al morado, en esa misma ronda podremos seguir jugando. Y la única manera de ganar es acabar que en la última carta hayamos terraformado completo. O sea, volvamos a tener esto aquí arriba, esto a tope y esta dada la vuelta. Estas las otras es igual, cuando le dais la vuelta así, queda mal, o sea, mal sin el océano.
cuando le deis la vuelta a la roseta con cualquier carta, os lleváis el beneficio, no hay ningún problema. Pues es lo que os quería decir. Si se acaban estas y no hemos vuelto a terraformar a tope, pues hemos muerto. ¿Qué significa? Que la manera de morir es, si al principio de ronda estamos en algún morado, se acaba el juego. Si se acaban las cartas y tenemos algún valor que no está arriba de todo, se acaba el juego y hemos perdido. Es así de sencillo. Así se juega a esta expansión de Terraforming Mars Crisis. Espero que os haya gustado. A lo mejor grabo alguna adicional. Bueno, sí, hay una cosa que me gustaría. Antes he enseñado una carta de -1. Creo, no sé dónde estaba. Esta, si os sale un -1, tenéis que quitar un punto de victoria de aquí. ¿Vale? Tenéis que quitar punto de victoria. O sea, los sumáis y los quitáis. Es muy sencillo, ¿eh? En el manual está explicado. Todas aquellas cartas que nos den puntos de victoria inmediato, se mueve una aquí. Todas aquellas cartas que tengan una condición que al final nos dé un punto de victoria, en cuanto cumplimos esa condición, quitamos los cubos y conseguimos el punto de victoria, en vez de esperar al final de la partida. Y todas aquellas cartas que sean puntos de victoria negativos, las sacamos de aquí. Los puntos de victoria normal nos servirán cada vez que consigamos subir todo esto, o una carta que nos permita ganar PVs, nos servirán para subir esto y tener cada vez más dinero. Pues nada, así es como se juega a Terraforming Mars Crisis. Bueno, Terraforming Mars Expedición Ares, ¿cómo se llama? Expansión Crisis. Pues nada, muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.